días a todos y antes que nada muchas gracias por haber respondido bien, así que no hemos tenido que sacar la cocina que estaba preparada, o sea, lo habéis clavado, ¿eh? En todo caso, como digo, muchas gracias a todos, secretario de Estado, consejera, amigos, invitados de asociaciones europeas que os habéis desplazado, ponentes, invitados en general. Gracias por acompañarnos a este sexto Foro ANFAC. 6 años hace ya que empezamos esto, 6 años llevo yo en ANFAC y la verdad es que estoy muy contento de tener a todos otra vez aquí. El lema de este año va del debate regulatorio, tecnológico y político que vive Europa. Es un debate, además, que va a afectar a todo el sector de la automoción, no solamente a la propia industria, sino también a todo el ecosistema de la movilidad, que además estáis presentes en todas las mesas del día de hoy. Y eso es así porque lo que queríamos era dar voz a todos los agentes del ecosistema para que, entre todos, pongamos ejemplo de unión y también indiquemos dónde está la realidad sobre la que se pretende actuar. Pero para actuar sobre la realidad lo primero es necesariamente saber dónde estamos y quizá lo obvio es qué pasó en 2025. En 2025 tuvimos buenas noticias y tuvimos malas noticias. Las buenas noticias vinieron por el lado del mercado, lo hemos visto antes, y también lo vimos especialmente por el crecimiento del mercado electrificado con cifras de doble dígito. Las malas noticias se concentran en la producción y la exportación, elementos ambos que son tremendamente necesarios para toda nuestra cadena de valor, nuestro empleo, nuestras cadenas logísticas, en definitiva, la creación de riqueza en el país. Y también tuvimos una cosa de la que nos sentimos especialmente orgullosos en ANFAC, que es que en todo este proceso fuimos capaces de elaborar y lanzar el Plan España Auto 2030, una apuesta consensuada, una apuesta única, una apuesta estructural valiente, que yo creo que nos ha situado al frente del debate en muchos países europeos y al que luego me referiré un poquito más. Si repasamos un poco la coyuntura, ¿qué sucedió en el mercado? Bueno, recordamos todos que no hace mucho, con la pandemia, Europa se paralizó por completo y este sector en concreto sufrió especialmente. Tanto que sufrimos que nos costó 4 años volver a recuperar un mercado de 1 millón de unidades vendidas en España. Afortunadamente, el año pasado, por segundo año consecutivo, esa cifra se superó. Fuimos capaces de superar el millón de turismos, aunque también es verdad que, como indica la presentación, todavía estamos un 8,7% debajo de los niveles de prepandemia. Pero aún así, como digo, tenemos brotes verdes, la demanda se está recuperando, el mercado está creciendo y, de hecho, con el 13% que crecimos el año pasado, podemos decir que fuimos el país europeo y el gran mercado europeo que más creció, incluso descontando el efecto de la DANA. Y al inicio de 2026, lo que seguimos viendo es que esos brotes verdes están en marcha. Tenemos una estimación para el cierre del año en torno a unas ventas de 1,2 millones de turismos, igual un poquito más. El segundo mensaje positivo que nos dejó el año pasado, la electrificación avanza y ya es una opción real para muchos clientes. Lo hemos visto ahí, ya al menos un 30% tienen un vehículo eléctrico, estarían dispuestos a un 38%, consideran que lo tienen accesible. Por tanto, tuvimos un buen año. ¿Tuvimos un buen año por qué? Porque en 2025 hubo una serie de medidas, lo ha indicado antes Marta, que funcionaron. Funcionó el último año del MOVES 3, funcionó la deducción fiscal del 15% a la compra y a la recarga y funcionó también, que se nos olvida, la libertad de amortización, muy importante para las empresas. También funcionó la instalación de recarga pública. Superamos los 53.000 puntos de recarga pública en el país y solamente en un año, el año pasado, crecimos en 14.000. Por primera vez en la historia superamos los 200.000 unidades de vehículos electrificados en España vendidos. Las cifras están ahí. Multiplicamos casi por 2 los datos del año 2024. Y también esto nos tiene que sentir especialmente orgullosos, y sobre todo ANFAC, porque llevamos años insistiendo en este tema y poniendo la gráfica, por fin pudimos acercarnos un poco a la media europea, ganamos 8,2 puntos y conseguimos recuperar. Seguimos lejos de donde tendríamos que estar, pero como digo, creo que hicimos un muy buen año. Pero como también comentaba antes, no todos son buenas noticias. El año pasado nos falló la producción, nos falló la exportación. En la producción, a pesar del aumento del mercado, el año pasado lo que vimos fue que por segundo año consecutivo volvió a caer la producción de vehículos en España. Y de hecho nos situamos en un 20% por debajo de los niveles que teníamos antes de prepandemia. La exportación, también lo ha mencionado Alberto Nadal, la exportación también cayó. Seguimos siendo el producto, lo decimos siempre en ANFAC muy orgullosos, el producto que más valor añadido, que más saldo positivo genera la balanza comercial de toda
la economía española. El automóvil es el que más saldo comercial positivo genera, pero sin embargo, solo en un año perdimos la exportación de 170.000 vehículos. Y de hecho, si nos fijamos en los datos, tanto exportación como producción, estamos prácticamente al nivel del año del COVID, que fue uno de los peores de nuestra historia reciente. Esto responde a dos cosas, una negativa y otra positiva. La negativa es que el 90% de nuestra exportación sigue dirigida al mercado europeo. Es cierto también que el 20% de los vehículos que se venden en España son vehículos made in Spain. Por eso es tan importante tener un mercado doméstico fuerte. Pero si Europa se gripa, nuestra producción se gripa. La parte positiva es que también tuvimos en el año pasado, y se ha comentado antes, lo seguimos teniendo ahora, muchas de nuestras fábricas en plena transformación para traer los vehículos eléctricos del futuro, y eso ha generado parones en los niveles de producción nacional. Sí que es verdad que en ese escenario seguimos avanzando en la electrificación de nuestra gama, de la gama Made in Spain. Tuvimos el año pasado 20 modelos electrificados en producción y este año, 22, perdón, y este año, y lo conocéis todos, tenemos anunciados otros 10 modelos que se van a producir en España. Algunos de ellos esperamos, o yo creo que todos esperamos, que tengan mucho éxito y que tengan mucho volumen. Como he dicho antes, sin embargo, el 10% de la producción. Tenemos que agilizar. Y esto nos lleva a otra reflexión que forma parte de por qué hemos elegido este tema, Europa, para el foro de este año. Y es que para que nosotros sigamos adelantando, para que la producción española siga adelantando, también necesitamos que Europa cambie la forma en la que está regulando el sector. Lo ha dicho también Josep María antes. Necesitamos una política europea con un crecimiento sostenido, con un crecimiento continuo, que apueste por la electrificación, pero con términos realistas, y tampoco necesitamos políticas de stop and go. Si queremos que nuestra producción, nuestra exportación de vehículo electrificado aumente, Europa tiene que aspirar, y para que Europa aumente necesitamos revisar cuál es nuestra política regulatoria. Y la segunda mala noticia del año pasado, el problema es que ya no es noticia, que es el abandono en el que está la descarbonización del vehículo industrial y del autobús en España. Basta con ver los datos del año pasado para hacernos cuenta entre todos de que no podemos seguir en esta situación. El año pasado, la cuota de producción, la cuota de mercado de vehículos industriales eléctricos en España apenas llegó al 1,6%. Solo se vendieron 500 camiones sobre un total de casi 31.000. La situación mejora algo en los autobuses urbanos, no los de larga distancia, en los autobuses urbanos, pero aún así estamos en una cuota del 10%. Completamente insuficiente. Si miramos a los datos de las cuotas europeas, están también ahí reflejadas. Nuestro 1,6 compara con un 4,2, el 10 compara con un 24%. Necesitamos este año empujar la descarbonización del vehículo industrial y del autobús. Muy bien, y aparte de esta coyuntura, ¿qué hay de nuevo viejo, que dirían los cartoons? Pues lo han mencionado también antes. Hay cambios estructurales más allá de la coyuntura que nos están afectando mucho. En primer lugar, el nuevo orden económico mundial. Las reglas de la globalización han saltado por los aires. La política arancelaria, de momento, ha llegado para quedarse, pero también las tensiones por los recursos escasos, por los componentes escasos, por el control de las cadenas logísticas. El escenario de globalización donde hemos vivido y donde el automóvil es uno de los principales productos europeos está cambiando. El segundo aspecto es que tenemos un cambio regulatorio muy importante encima de la mesa. En 2025 ya empezó la Unión Europea a adelantar que el marco tiene que cambiar. Las cosas, como digo, se van a alterar, pero es necesario que ese cambio se defina rápidamente en el año 2026 porque también cambia toda la estructura. Y por último, y lo hemos comentado también, la existencia de nuevos agentes y de nuevos competidores. La competencia es sana, nosotros como sector siempre hemos defendido la competencia. El sector europeo de automoción vive en la competencia, el sector de componentes también, pero no podemos ignorar que los procesos y los cambios que se están dando desde la regulación hasta los conflictos arancelarios están haciendo que esa competencia se enturbie. Y pongo un ejemplo. Las cosas no son iguales cuando el 20% del mercado mundial, que es el mercado estadounidense, se queda cerrado. Los flujos de comercio cambian, la competencia cambia y tenemos que ser conscientes de que esa situación nos va a afectar muy directamente. Entonces, tenemos por un lado la coyuntura, tenemos por otro los cambios estructurales
Y nosotros en ANFAC de eso sacamos una visión que es la que queremos compartir porque identificamos conclusiones. La primera, y veo al secretario de Estado y está el ministro, me imagino que les gusta oír esto, hay mucho partido por delante, no hay nada perdido. En este momento se están cambiando fábricas en España de constructores, se están cambiando fábricas de baterías, se está cambiando la cadena de valor de componentes, se van a lanzar nuevos modelos eléctricos, estamos en la carrera para ser el hub de electromovilidad que queremos ser. La segunda conclusión, también miro a Marta porque lo dijo antes, siguen siendo necesarios planes de ayuda a la demanda, porque los planes de ayuda a la demanda lo que van a hacer es incentivar la demanda y el mercado, de modo que esas inversiones productivas en las que estamos comprometidos alcancen su nivel de retorno, alcancen su rentabilidad. Porque si no, vienen los problemas financieros. Y detrás de los problemas financieros vienen los problemas industriales y vienen los problemas sociales. Y todos sabemos de lo que estamos hablando. Ya hay problemas financieros anunciados. Por tanto, es muy importante que sigamos teniendo unos impulsos a la demanda y políticas de incentivo a la demanda importantes. Y en tercer lugar, la tercera conclusión es que el camino ya está marcado, lo hemos visto hoy. Con distintos matices, la electrificación y la descarbonización son el camino de Europa. Es el camino para poder mantener, si no ya el liderazgo, para mantener nuestra competitividad, para mantener nuestro empleo. Y en ese escenario, la revisión que tiene que hacer Europa del marco regulatorio juega un papel fundamental. Necesitamos adoptar un enfoque pragmático, se ha dicho continuamente, pragmático, realista, flexible, y que a los objetivos, como decía también el presidente de ACEA, ¿no?, de Put Your Money Where Your Mouth Is, que Europa haga lo mismo, que cuando diga lo que va a hacer y cuando nos diga lo que tenemos que hacer, que ponga los recursos encima de la mesa para que eso sea posible, para que nos acompañe el mercado y para que acompañe la industria. Porque ya no hay tiempo para más errores. Yo creo que los errores que tenía Europa los gastó todos con el Fit for 55. Y los gastó el quinquenio posterior no tomando las medidas que tenía que haber tomado ni poniendo las condiciones habilitantes que necesitaba el mercado. En definitiva, dejándonos solos. Ahora es el momento de Europa y es el momento de cambiar, porque si no, frente a este escenario, como también ponía Reca, podemos acabar con un escenario de Pac-Man, de Game Over. Yo creo que ahí quizá sobreactúo un poco, yo soy un poco más positivo, pero el mensaje está clarísimo. Es el momento de Europa. ¿Y cuál es el momento de España? ¿En qué estamos nosotros? Pues siendo el segundo productor europeo y el octavo mundial, ahora el noveno, ya andamos peleando con Brasil, a ver si les volvemos a pasar. Hace 2 años, la Junta Directiva de ANFAC lo vio claro. Dije, nosotros tenemos que tener nuestra propia voz. Y por eso el año pasado lanzamos y se elaboró el Plan España Auto 2030, una hoja de ruta. Y este año es el año en el que tenemos que implantar esa hoja de ruta y conseguir que sea una realidad. Porque si la hemos hecho ha sido precisamente para que sea una realidad. Tenemos, pues, una receta, tenemos un consenso, tenemos unas medidas, conocemos el escenario, tenemos que aterrizar. Algunos aspectos del plan que nos han mencionado hoy, seguramente lo conocerán muchos de ustedes, pero puede que algunos no en detalle, aspectos que a mí me gusta siempre destacar del plan. En primer lugar, son los objetivos, ¿no? Los objetivos son como las misiones y los valores en las empresas, ¿no?, en las culturas corporativas, que a veces se pasan en las presentaciones y, sin embargo, hay ocasiones que es a lo que más tiempo se dedica, ¿no? Los objetivos en ANFAC y del Plan España Auto es lo mismo. Nosotros le dedicamos mucho tiempo a definir qué es lo que quiere el plan. Y se sintetiza en 3 cosas. Queremos tener un impacto económico, queremos seguir siendo campeones en descarbonización y queremos ganar en autonomía estratégica. Siempre lo hemos dicho, la descarbonización sin empleo, sin valor añadido, sin innovación, no vale. Y si a todo esto no tenemos una independencia, una autonomía estratégica, dependemos de terceros, por mucho que construyamos en las 2 primeras capas, vamos a seguir siempre los pies de barro. Esos son los objetivos del plan y por eso estamos especialmente orgullosos y a mí me gusta siempre mucho detenerme en esta transparencia. ¿Cuál es el otro elemento que quiero que nosotros destacamos del plan? Que es un plan consensuado. Es un plan elaborado por ANFAC y el Ministerio de Industria con la colaboración de Sernauto, pero también con la participación activa del resto de agentes del sector. Desde Administración Central, comunidades autónomas, corporaciones locales, clústeres de automoción, sindicatos, asociaciones sectoriales, concesionarios, talleres, asociaciones energéticas, asociaciones de telecomunicaciones. Como digo, teníamos también una asociación de alcaldes. En definitiva, todos hemos querido contribuir y todos han podido contribuir a hacer esta hoja de ruta, porque la transición del sector no va solo de cambiar
una parte de la cadena de valor. Tampoco va de ponernos obligaciones a nosotros. Va de cambiar la movilidad y la industria de Europa y la industria de España. Y, por tanto, todos tenemos responsabilidades y todos tenemos tareas. Y esto es una de las cosas que están en las últimas páginas del plan, pero que están claramente identificadas. Ahí hay responsabilidades. Y esto no sé cómo se traducirá en inglés porque no veo, seguramente es un reto para la traductora, pero en el fondo lo que estamos diciendo con el plan es que en Europa y desde luego en España, en los últimos 5 años ha habido demasiado jubilado apoyado a la valla de la descarbonización. Mueve para allá, niño, tráeme la palanqueta, ese cubo ahí no está bien, algo te va a pasar. Tenemos demasiados espectadores y llega un momento que hay que decirles, os toca bajar a participar y os toca asumir responsabilidades. ¿Cuál es la primera enseñanza más directa del plan? Pues que, sabiendo dónde queremos ir, que queremos ir a la electrificación y a la descarbonización, estamos completamente desposicionados. Los 85.000 millones de valor añadido bruto que nos calculó McKinsey y que están gracias, quiero agradecerles que estáis aquí todos, luego vendrá Juan Antonio, pero no solamente es él, sino todo el equipo que nos ayudó mucho en la elaboración de estos datos, pues lo que nos viene a decir es que de esos 85.000 millones, casi 80.000, 79.000, siguen vinculados a lo que es el ecosistema del vehículo de combustión. Y solo 6.000 están donde decimos que tenemos que estar en el futuro. Por tanto, el primer mensaje del plan más directo y más sencillo es, 1, tenemos que evolucionar, 2, ¿de qué manera tenemos que evolucionar? ¿Qué está en juego? También lo establece el plan. El plan lo que te indica claramente, y también lo ha comentado antes Josep María, es que el riesgo realmente lo tenemos en el ecosistema industrial, en la cadena de valor, en todo lo que es los constructores, en todo lo que son los componentes. Por supuesto que hay que hacer mucho y se puede ganar mucho en todo el resto de la cadena de valor, en distribución, en nuevos modelos de movilidad, en automatización, en todo lo que es la nueva cadena de valor de vehículo en cuanto a reciclaje, reutilización, baterías. Claro que sí, Marta, que los concesionarios tienen que evolucionar, tienen que crear nuevos modelos, hay mucho valor para crear ahí. Pero lo que nos dice el plan es que el debate siempre va a estar en esos ámbitos de crecer más, crecer menos, pero donde realmente nos la jugamos es en el ecosistema de producción. Ahí podemos hasta perder un 35% del valor añadido que generamos si no espabilamos. Pues bien, no voy a entrar aquí a repasar todo lo que dice el plan, está recogido en nuestra web, está en la web también del Ministerio. Sí quiero indicar que el plan se estructura en torno a 25 gran medidas estrella que intentan ser todas un compendio y un elemento, digamos, tener una composición circular para que se refuercen mutuamente. Sí quiero detenerme brevemente en lo que se llama las 5+1 medidas estrella y lo quiero hacer por 2 cosas. Primero, porque son quizá la muestra más clara de la ambición del plan y segundo, porque yo creo que en esto coincidimos, Ministerio, ecosistema, todo, son las que tenemos que implantar ya. Si son las medidas estrellas, porque son las urgentes. Y si no las ponemos en marcha, pues vamos a tener un problema en breve. Entonces, ¿qué hay que destacar? Pues primero, un enfoque muy grande en todo lo que es la cadena de valor industrial. Yo insisto en una cosa, no estamos hablando en ningún caso para el plan de sustituir una cosa por otra. Esto no es un juego de suma cero. En industria lo que queremos es transformar para crear. Segundo aspecto fundamental, tenemos que tomarnos en serio la innovación. La política de innovación es clave si queremos que esa competitividad que antes se ha dicho avance. Por eso están las medidas estrella. Tercer tema, atraer valor. Atraer valor industrial. Hay que dar la bienvenida a los inversores que vengan a España, por supuesto. Siempre que vengan a aportar valor y vengan a aportar talento y aportar innovación. España no es una plataforma logística en el sector de la automoción. Lo puede ser en muchos otros ámbitos y también puede ser, pero no es solo una plataforma logística. Aquí queremos que la gente venga a invertir y tire del componente local porque para eso existe y es de los mejores del mundo. Cuarta medida estrella y quinta, las condiciones habilitantes. Si seguimos empujando, pero se nos olvida la demanda y se nos olvida una gestión adecuada de la infraestructura de recarga, algunos problemas hemos visto aquí, creo que donde hay que apuntar rápido también los tenemos claro, pues no tendremos esta interdependencia que necesita el sector. Y la última es mantener la competitividad que nos ha traído hasta aquí. Y sobre eso me quiero referir brevemente. Es cierto que también, y pasaré por ello muy rápido porque también lo conocen, como siempre tenemos el riesgo en España de
de ser como las leyes de Indias, ¿no? Que son unas leyes magníficas, pero igual había gente en América que pensaba que se aplicaban poco, pues lo mismo nos puede pasar con el plan, que lo hagamos y se nos quede en una estantería. Por eso el plan incorpora, y es también pactado con todos los agentes, un mecanismo de seguimiento muy estricto que ya queremos como ANFAC que se ponga en marcha en este primer trimestre del año y que empieza a dar resultados ya en 2026. Es importante que si nos comprometemos, ejecutamos. Si no, estamos haciendo otro tipo de ejercicio. Pues bien, centrando brevemente, y dos últimos comentarios que sí me gustaría destacar, porque creo que recogen parte de lo que se ha dicho hasta ahora, pero también intento quizá ponerles un poquito más de precisión en algunas cosas. La primera es la competitividad. En esa transparencia que viene es uno de los análisis que acompaña al plan. Y pretende reflejar una cosa muy sencilla, que es, si somos el segundo productor europeo, somos el octavo, noveno mundial, y lo hemos sido durante décadas, algo habremos hecho bien, algo tendremos bien. Y ahí vienen indicadas varias de las variables de competitividad que justifican que España, quizás sin ser excelente en ninguna de ellas en concreto, sí tenga un muy buen promedio por el cual hemos sido capaces de mantener esta situación. Se sintetiza en, tenemos unos grandes productores con una gran capacidad, muy eficientes, una cadena de componentes completa, tenemos una fuerza laboral con talento y un capital humano importante, tenemos un marco de relaciones laborales pactado a nivel de centro de producción, donde todos empujan en la misma dirección, y tenemos una buena plataforma logística con el resto de Europa, inbound, outbound. Creo que esos son los valores de competitividad tradicionales. Y cuando miramos el plan, todos tenemos un cuñado. También el cuñadismo ya es una expresión más complicada para traducir, pero claro, el cuñado es el que te dice, no, yo el eléctrico no, porque yo me voy a comprar un vehículo de hidrógeno. O el que te dice, todas las renovables realmente tenemos que esperar a la fusión nuclear que está a la vuelta de la esquina, ¿no? Entonces, el cuñado tiene muchas páginas en las que trabajar en el plan si quiere. No significa que sea un ejercicio de cuñadismo, está muy pensado, pero todos sabemos que hay cosas que tarda poner en marcha, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la cadena de valor, la parte de minería, todo esto nos va a exigir de verdad un esfuerzo grande si queremos sacarlo adelante y nos lo creemos. No son cosas que se resuelvan de un día para otro. Pero el plan también, si lo miras, tiene cosas que ponen de nuevo otra vez la palabra competitividad encima de la mesa y que son lo que llamaría un consultor un quick win. O sea, vamos a ver, la mejor competitividad o la que más rápidamente podemos conseguir es quizá a veces mantener lo que tenemos o trabajar sobre lo que tenemos. Y ahí a mí me gustaría como ANFAC destacar 3 puntos. En primer lugar, la energía. La energía, vamos bien. Sí, quizá vamos demasiado bien porque tenemos un cierto nivel de autosuficiencia. Pero es que el vehículo eléctrico consume el doble de energía eléctrica en su fabricación que el vehículo de combustión. Y el 75% de los costes, el 75% de los costes energéticos de fabricación de un vehículo son eléctricos. Y nosotros hemos dedicado como país más de 100.000 millones de euros en subvenciones y ayudas, en primas, a tener un gran parque de energía renovable, baja en carbono, y que no solo es baja en carbono, tiene un coste variable muy bajo, 0, o prácticamente 0. Entonces, tenemos que ser más exigentes con el precio de la electricidad para la energía, para la industria. Vamos muy bien, sí, pero seguimos comparando mal con Estados Unidos o con Marruecos, y no hay necesidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pedimos? Pues hay que eliminar impuestos a la electricidad. Hay que eliminar el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica y hay que flexibilizar el impuesto a la electricidad, especial de la electricidad, para determinados usos de la industria. Ambas son opciones permitidas en la normativa europea y ambas son opciones que nos ayudan a poner en valor rápido esos más de 100 y pico mil millones de euros que hemos dedicado a cambiar nuestra planta de electricidad. Segundo aspecto que quiero destacar, la innovación. Forma parte de los valores de competitividad donde no andamos bien. Pero ahí también hay ganancias rápidas. Si sabemos que en Alemania el ingreso por hora trabajada es del doble al de España en el sector, es porque la diferencia nos la da la innovación, la tecnología, el valor añadido que incorporan los productos. También sabemos que en España el vehículo eléctrico va a consumir menos horas hombre que el vehículo de combustión. Luego, si tenemos la obligación de ir a ganar valor añadido, si siempre la hemos tenido, ahora esa obligación se acelera. Porque si queremos tener una fuerza laboral bien retribuida, tenemos que aumentar la dotación de innovación. Y ahí, de nuevo, hay tareas en marcha, en las medidas estrella está identificado,
Pero nosotros como sector, y creo que en esto coincidimos también, históricamente lo hemos hecho con Sarnauto, hay una medida, otro quick win, que es vamos a aumentar la deducción fiscal en innovación y ponerla al mismo nivel que los países con los que competimos, que son Francia o Alemania. Y la tercera forma de aterrizar rápidamente la competitividad, fijarnos en nuestras relaciones laborales, en la flexibilidad, en las condiciones laborales en el sector. Nosotros no vamos a ser, ni hemos sido nunca el más barato, no lo vamos a ser. Al contrario, si tenemos éxito en incorporar innovación, seremos progresivamente más caros en nuestros costes laborales, pero hay una cosa que no podemos perder, la flexibilidad. Y para mantener la flexibilidad, lo único que pedimos es que nos dejen seguir negociando con los sindicatos a nivel de centro de producción las condiciones en que las nuevas inversiones se van a traer al país. Si el sector se comporta bien, si hay paz social, si hay un nivel elevado de sindicación, si tenemos la posibilidad de alcanzar acuerdos, por favor, dejadnos seguir trabajando de esa manera porque el escenario no entiende otra. Y también ayudándonos a resolver problemas cuando surgen. Y yo aquí no me puedo callar. El absentismo en la industria de la automoción de nuestros socios supera en la actualidad el 9% de las horas pactadas. Esto significa que sobre el total de horas pactadas en el sector, más de 9% son niveles de absentismo. ¿Eso es razonable o no es razonable? Eso es un 70% más que hace 10 años. Luego algo está sucediendo. Y podemos apretar mucho la competitividad en determinadas cosas y hacer muchos planes que si no somos capaces, también lo que comentaba Marta antes, de aplicar medidas de microgestión y cuando algo se desvía actuar rápido, pues corremos el riesgo de, como decía aquel, la yenca, ¿no? Un paso para adelante y otro paso para atrás, ¿no? Y podemos la ocasión de coger un paso, pero para adelante siempre y coger impulso. Último mensaje que sí que tengo que hacer. Segundo gran reto, aparte de aterrizar la competitividad y esas ganancias rápidas que tenemos al alcance de la mano, esa fruta madura, vuelvo a insistir, tenemos que activar la política del sector para orientarla a apoyar la descarbonización del transporte por carretera. No puede ser que vamos a hacer en mayo 2 años sin que haya un plan de apoyo a la descarbonización del vehículo pesado. Y esto es relevante, y yo siempre lo digo, si fuéramos Creta o Malta, pues igual el transporte por carretera no era nuestra principal preocupación, ¿no? Pero es que más del 84% del transporte de mercancías, de transporte de viajeros en España se hace por carretera y más del 75% de las mercancías españolas se mueven por carretera. Entonces, como nos equivoquemos y suceda lo que está sucediendo en el sector de transporte por carretera, que no hay ayuda a la descarbonización, a la vuelta de la esquina vamos a tener un problema, porque hay otros países que sí están espabilando. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos recuperar un plan de ayudas al vehículo pesado. Necesitamos mejorar el tratamiento fiscal y aplicar, por ejemplo, soluciones como las que tienen Navarra o el País Vasco. Necesitamos un plan específico de recarga de alta potencia, el que sea, pero de alta potencia para vehículo pesado. Y necesitamos también que cuando vayamos a Europa y planteemos flexibilidades, y la propia Comisión plantee flexibilidades para el vehículo pesado, que España al menos se alinee con la Comisión, no se alinee con aquellos que están diciendo que no quieren flexibilidades, porque los datos son los que son. En fin, ahora sí que ya acabo. Insistir en las gracias por que nos habéis acompañado. Insistir también en que somos conscientes de que tenemos un problema, que tenemos muchos retos, que tenemos una oportunidad, pero España tiene su hoja de ruta. Nosotros hemos trabajado y tenemos al menos nuestro libro con el que enfrentar los problemas. Y ahora lo único que nos toca es apretar. Nos toca apretar, ¿dónde? Nos toca apretar en Europa para que tengamos realmente una regulación realista, pragmática y flexible que, manteniendo la dirección a la que vamos, que es la descarbonización, permita asegurar que eso se hace con industria europea y con fábricas en España y con creación de valor aquí. Y en España lo que nos queda es apretar para que la hoja de ruta se ponga en marcha. Insisto que yo cuando me levanto por la mañana me voy a comprar una camiseta que ponga plan de mecanismo de seguimiento y casi me la voy a... Como los futbolistas cuando marcan un gol, cada 2 por 3 me voy a ir abriendo para que se vea. Plan de seguimiento, plan de seguimiento, plan de seguimiento. Medidas, medidas, medidas. Y ya acabo con una cita que estábamos buscando, que es de un español que lo pasó. Vivió momentos mucho más difíciles que nosotros, que fue Miguel de Unamuno, pero que era un sabio y yo dijo que el español es un hombre que resiste, que aguanta y que no se rinde fácilmente ante la adversidad. Si donde pone español pone el sector de la automoción español, creo que todos nos vamos a ver reflejados. Estamos aquí para dar mucha guerra. Hemos querido hoy que Europa también viniese a ver que somos un jugador. Como ha dicho el ministro, no vamos a estar pasivos. Espero que la posición española esté cada vez
más alineada con lo que es el sector, no me cabe ninguna duda, y tengamos ese protagonismo en Europa. Y como decía Miguel de Unamuno, pues no nos vamos a rendir fácilmente ante la adversidad. Yo creo que al contrario vamos a triunfar. Nos va a costar, pero insisto, mecanismo de seguimiento y Plan España Auto. Muchas gracias y nos vemos el año que viene.